Hola, ¿qué tal? Bueno, en Excel es tanto lo que hay que ver que mejor vine a abrir uno de los tutoriales que el mismo programa permite que uno visualice. Cuando ustedes abren una hoja nueva de Excel, les aparece la opción esta que ustedes que están visualizando. Y aquí podemos elegir libro en blanco, le damos la bienvenida a Excel, que les recomiendo revisarlo, tutorial de fórmulas, tutorial de tablas dinámicas, pues esto es ya mayor grado de complejidad. Yo abrí este de realizar un recorrido porque les recomiendo revisarlos. Ya les digo, es este programa, como su nombre lo indica, que es una hoja de cálculo, se utiliza sobre todo para áreas de matemáticas, estadística, donde se requiere el uso de fórmulas, sobre todo grandes cantidades de cifras, porque la fórmula se escribe una sola vez y se arrastra el cursor para copiarla y pegarla en lo demás. Aquí nos da lo primero, agregar números. Para la suma, pues aquí tiene el término de función y entonces nosotros elegimos y aquí nos aparece todos los tipos de funciones y podemos elegir más. La de que muchas veces se elige por defecto es la suma. La voy a cancelar porque aquí nos están dando unos ejemplos de cómo hacer suma. Aquí nos va guiando poco a poco. Dice, seleccione la celda amarilla debajo de las cantidades de frutas. Escriba suma D4 más D7. Entonces nos vamos a la opción de la fórmula, decimos que sí y por defecto nos da esa opción porque es intuitivo, el programa ya sabe en dónde estamos y cuáles son las cifras que hay antes. Entonces se elige la que nos dijeron, que es aceptar, y el resultado es 170. Es otra forma de agregar, nos dice, usando el tecla de método abreviado. Luego nos dice en el número 4, presione Alt e igual en primer lugar, después presione Enter. Alt y Enter, nos dice. Después agregue solo los números superiores a 50. Aquí nos dice esto, ¿no? Esta es otra forma. Solo los números superiores a 50. Seleccione la última celda amarilla y escriba sumar sí. Bueno, si se fijan, tiene una serie de características que lo hace más complejo, ¿no? Es el signo igual, sumar sí. Esto lo podemos copiar tal cual y así hacemos el ejemplo, ¿no? Nos posicionamos en ese cursor amarillo. Vamos a elegir la función. Vamos a copiar. Y damos Enter y ahí nos aparece el resultado 100. Copiamos la fórmula, aquí nos dio la fórmula. Es para obtener esto de los números superiores a 50. Aquí nos dan más detalles de cómo hacer este tipo de procedimientos o nos manda al siguiente paso, que es rellenar. Haga clic en la celda con el número 100, nos indica, sitúe el cursor en la esquina inferior derecha de la celda hasta que se convierta en una cruz. Es decir, esto, miren, este cursor, que es una cruz grande, gorda, digamos, se convierte en una cruz delgada y yo arrastro el cursor para que me sume esto. Estos dos me los va a sumar porque ahí está la fórmula en la parte superior. Es lo que les decía anteriormente. Con anotar una sola vez la fórmula, luego la arrastramos hacia abajo y ya se copia. Luego aquí para otro tipo de suma es en horizontal. Vamos a arrastrar de aquí, pero hacia este lado y nos da otro tipo de sumas. Bueno, esto les digo es algo que es bastante más complejo, que es mejor que ustedes vayan viendo. Aquí nos dice los datos de la columna para que nosotros podamos repetir o corregir cómo irlo haciendo. Otra opción es transponer datos. Aquí nos da la opción de cómo podemos transponer la información. Ordenar y filtrar es otra información muy importante que nosotros debemos poder hacer. Luego tablas, cómo hacer tablas en Excel, también se pueden hacer. Ahora mismo lo voy a hacer. Bueno, aquí no sé si vengan las tablas. Bueno, aquí nos viene una tabla con, eso lo voy a hacer con ustedes, una tabla. Creamos una tabla, voy a copiar la información para hacerla yo rápidamente y que vean cómo se hace la tabla. Aquí se va a copiar sin la información cómo está. Aquí podemos hacer la suma, si se fijan, es suma, aceptamos y nos da la opción de sumar
las listas que tenemos nosotros ahí contabilizadas. Y igual arrastramos hacia abajo. Entonces podemos poner filtro. Creo que no se copió lo del departamento. No se copió este apartado. No. Departamento, categoría. Categoría. Enero, voy a poner yo febrero, marzo, total. Entonces aquí lo que se hace para poder filtrar es seleccionar los encabezados y nos vamos a este apartado en la barra de herramientas en donde decimos ordenar y filtrar. Ponemos filtro y entonces nos aparece esta punta de flecha para que nosotros elijamos solamente, por ejemplo, un departamento. Solamente el departamento de carnicería es lo que yo quiero ver y nos despliega únicamente lo que es el departamento de carnicería. Bueno, que no quiero ahondar demasiado en el uso de este programa. Es importante que estos tutoriales ustedes mismos los revisen. Aquí también nos da la opción de cómo hacer listas desplegables, cómo hacer gráficos también, cómo hacer estas tablas a partir de esta información. Eso también, pero bueno, que ya también les he compartido esta información. Las tablas dinámicas es todavía más complejo. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen estos programas, pero que es mejor que quienes no, pues empiecen viendo los tutoriales que el mismo Excel nos ofrece, precisamente porque sabe que es muy complejo. Pero bueno, que ya saben que también les he compartido y les seguiré compartiendo este tipo de tutoriales, que espero les sean de utilidad.